Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos están siguiendo en este cuarto Congreso Internacional sobre inclusiones, identidades, inclusión y desigualdad, que este año, como ya he dicho en su cuarta edición, bueno, lleva el subtítulo de En otra piel, visibilizar para comprender y construir. Como quienes ya nos conocen de las 3 ediciones anteriores y los que se acercan por primera vez a este es un espacio académico, ciudadano, reflexivo sobre el tema de las vulnerabilidades, la discriminación, las desigualdades, con el objetivo de tender puentes, de construir caminos hacia la inclusión y hacia la conformación de sociedades mucho más seguras, participativas. En esta ocasión tengo el enorme placer de presentarles a ustedes para que inauguren este congreso dos estimadas colegas muy comprometidas con este tema que nos convoca, que son la doctora Romina Grana, que es doctora en letras por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Sus temas de investigación han estado y siguen estando vinculados al período colonial americano, con especial atención a las problemáticas vinculadas en torno al género. Participa de equipos de investigación a nivel nacional e internacional, como el que convoca precisamente este congreso y otros que ya hemos tenido pertenecientes al Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Ha sido invitada como conferenciante en varias universidades españolas y latinoamericanas y ha obtenido becas para completar su formación doctoral y postdoctoral, así también como otras que le permitieron y le van a permitir realizar estancias de investigación en el extranjero. Un enorme placer tenerte con nosotras, Romina. Bienvenida. También nos acompañan en este conversatorio Magdalena González Almada, que es doctora en letras y licenciada en letras modernas por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, investigadora del CONICET, con lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Es directora de un proyecto de investigación titulado La escritura como gesto estético y político, divergencias poéticas en la literatura boliviana de los siglos XX y XXI. Autora además de numerosas publicaciones referidas a las expresiones del pensamiento y de la literatura de Bolivia en varias revistas científicas nacionales e internacionales. Dictó conferencias, cursos de grado y de posgrado en diversas universidades de América Latina y de Europa. Como ven, es un enorme lujo que esta cuarta edición del Congreso Internacional Identidades, Inclusión y Desigualdad tenga el honor de recibirlas y de iniciar esta andadura de 2 días que seguramente será muy productiva en todos los análisis que se llevarán a cabo. Les decía, iniciar este congreso con este conversatorio sobre lenguajes y desigualdades, reflexiones en torno a las vulnerabilidades en Iberoamérica. Así que bienvenidas a ambas y bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Para conversar un poquito sobre esta problemática que no solo se circunscribe al mundo o al espacio iberoamericano y que es lamentablemente atemporal, es decir, que trasciende varias temporalidades y también varios espacios, me gustaría preguntarles tanto a Romina desde el punto de vista de la lingüística, del lenguaje, considerado uno de los lugares donde queda expresada esa desigualdad. ¿Qué nos puede decir sobre esta problemática de las desigualdades, de la vulnerabilidad en torno al uso de la lengua? Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias, Sandra, por la amabilidad de presentarnos y de convocarnos para este conversatorio y bueno, un gusto también compartir el momento con Magdalena.
Un poco, digamos, Sandra, en relación con la pregunta que nos haces, tomo la palabra en primer lugar porque, bueno, de alguna manera mi objeto de estudio está centrado en el lenguaje. Me he dedicado a los estudios lingüísticos desde hace ya varias décadas. Y lo que surge a todas luces es que, bueno, el lenguaje ha sido pensado desde distintos lugares, conforme fueron este, transcurriendo los tiempos, ¿no? El lenguaje fue un organismo vivo allá por el siglo XIX, fue un sistema de signos en el siglo XX con Saussure y el paradigma estructural funcional. Este, y por cerca de los 60, 70 podríamos decir que se planteó un giro en torno a los modos de pensar este lenguaje y se abandonó la idea de lengua como lugar a donde ir a buscar donde ir a centrar las búsquedas en torno a qué nos pasaba con la lengua, y se propone un regreso al habla, ¿no? Un regreso al habla. Y con eso empezar a entender que el habla como objeto de estudio es heterogénea. Se reconocen asimetrías, se reconocen los cambios, se reconocen en estas maneras individuales, en estas apropiaciones individuales de la palabra, ¿no? E incluso más, eh, la concepción laboviana de que el lenguaje es espejo de la realidad, de alguna manera ayuda a pensar cómo se cristalizan las desigualdades en el lenguaje, ¿no? Las diferencias sociales de clase, las diferencias de etnia, las diferencias que tienen que ver con cuestiones temporales, de edad, ¿no? Además de las diferencias más estudiadas que fueron las dialectales, es decir, aquellas que tienen que ver con el modo en el que hablo expresa mi lugar de origen, ¿no? Entonces, esas diferencias quedan cristalizadas en los usos del lenguaje, y más aún, ¿no? Con el auge de los estudios y los estudios vinculados al análisis discursivo. Esto se profundiza más aún, ¿no? Empezar a pensar que el lenguaje es el lugar donde quedan representadas las distancias sociales, el uso de determinados epítetos, las distancias que cristalizamos en el lenguaje a partir de las formas de tratamiento. Si trato de vos, como en Argentina, si trato de tú, si trato de usted. Esto queda, no es un lugar opaco en el lenguaje, sino más bien un lugar en donde quedan entremezcladas esas diferencias. Y más aún todavía si pensamos en grandes líneas, en grandes ejes, en grandes problemáticas que atraviesan nuestros discursos contemporáneos, como por ejemplo la sexualidad, el género, la construcción de las masculinidades. eh, esos grandes tópicos también se hacen presentes en nuestro lenguaje, pero no como tópicos de nuestros intercambios cotidianos, sino más bien, por ejemplo, cuando estamos pensando en discursos que son sumamente jerarquizados, como pueden ser los discursos letrados, del ámbito de las leyes, de la abogacía y demás, vemos grandes distancias sociales allí que dejan entrever solo en algunos segmentos estos tópicos que son sensibles. En las pintadas callejeras también podemos ver, a partir del uso del lenguaje inclusivo, por ejemplo, cómo se está tratando a las alteridades LGBT eh, en nuestros intercambios académicos. También el lenguaje deja huellas de cómo estamos considerando a nuestros alter egos, ¿no? A las identidades y alteridades que se juegan con nosotros.
De alguna manera, para darle la palabra a Magdalena, este lenguaje es sede, es este lugar donde descansan las desigualdades y un análisis del discurso, una etnografía del habla, un variacionismo con un fuerte corte interpretativista, pueden ir a mirar allí la emergencia de las desigualdades. Sí, muchas gracias, Romina. Creo que el lenguaje tiene mucho que decir, ¿verdad? Y que incluso a través del tiempo se repiten ciertos tópicos dentro del lenguaje para hacer referencia a esos elementos de vulnerabilidad o discriminación. Se me ocurre, por ejemplo, entre la población negra o afrodescendiente en América Latina, esta concepción de ligarla a lo maculado, de lo que nos tenemos que apartar, de lo que hay que alejarse, ¿no? Que creo que siguen siendo en algunos casos ideas como mejorar la raza, tienen que ver con ciertos comportamientos sociales que incluso las sociedades contemporáneas asumen, ¿no? Eh, Magdalena, y desde la literatura, ¿qué elementos podemos encontrar específicamente o más concretamente para reflexionar sobre este tema de la desigualdad? Bueno, ¿qué tal? Primero un saludo para todos y todas quienes nos están mirando en este momento y compartiendo esta discusión. Y agradecer la invitación, Sandra, para poder tomarnos un tiempo para conversar sobre esto. En principio partimos de la premisa de que las constituciones sociales son desiguales, de hecho, de por sí. Y entonces, de esa manera, teniendo en cuenta que la literatura es una producción estética que surge, digamos, de las propias constituciones sociales y ancladas en una temporalidad dada, de esa manera, entonces, podemos encontrar en muchos textos literarios que hay diversas representaciones que, de una manera u otra, siempre van a estar dialogando, tensionándose con su propio contexto social o su propio contexto político e histórico. De esa manera, entonces, tenemos una amplia variedad de representaciones literarias, diversas miradas, diversos puntos de vista, y sobre todo la narrativa permite ampliamente, ¿no?, poder realizar diversas configuraciones que no necesariamente están ancladas o están atadas a representaciones sociales estrictas. De modo que a partir de la posibilidad de la imaginación que tiene la producción literaria, es posible pensar no solamente, digamos, despertar, diríamos, una reflexión sobre las desigualdades y las diferencias sociales, sino que es posible a través de la imaginación crear mundos alternativos, poder pensar otras configuraciones sociales, poder imaginar otras consecuencias a diversos hechos históricos, por ejemplo, etcétera. De esa manera, en la literatura latinoamericana específicamente, digamos que es más mi campo de acción, podemos encontrar muchísimos textos literarios que, de acuerdo a digamos, los rigores de las exigencias históricas de un periodo dado, realizaron representaciones que tenían que ver con lo indígena o que tenían que ver con las relaciones desiguales entre campesinos y hacendados, el sacrificio de los hombres en las minas, etcétera, ¿no? Y luego, con el avance, digamos, histórico y político de nuestras sociedades, hemos encontrado ahora, por ejemplo, una literatura más contemporánea que está atendiendo a otros temas, a otras discusiones, y que en definitiva, sea dentro del texto literario o fuera de él, de lo que estamos hablando en términos de desigualdad es de tensiones y pujas que se vinculan con el poder y que se vinculan con lo hegemónico. Es decir, en relación a lo que estaba mencionando Romina, no podemos perder de vista que la desigualdad no viene dada de hecho, no es una condición, sino un efecto de determinadas relaciones de poder
que se preocupan por establecer asimetrías sociales. No es en ese sentido, a mí me interesa mucho recalcar esto, ¿no? Que no es algo que viene dado de por sí, sino que se construye discursivamente y que también tiene sus efectos en la propia literatura, dentro del texto literario, como decía, pero también fuera de él, en los circuitos, ¿no? ¿Qué es lo que leemos? ¿Qué es lo que consumimos en estas sociedades capitalistas y globales en las cuales estamos inmersas? ¿Qué literatura se lee? ¿Cuáles son las temáticas más elegidas por el público lector? ¿Cómo se construyen esas elecciones en el mercado editorial, por ejemplo, para que un texto con cierta problemática sea más consumido que otros? ¿Qué autoras y autores leemos con más predominancia? ¿Cómo funciona el circuito de los premios, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí que la literatura no se puede entender desde mi punto de vista como un ente abstracto, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Como profundamente social y político, en términos de que en esas dinámicas que tienen que ver con la complejidad, ¿no? De todo el campo literario, bueno, ahí se plasman precisamente toda esta enorme diversidad de campos que tienen que ver con las desigualdades. Se me ocurre pensar en la creación de los estereotipos, ¿no? Que a través de la literatura, es decir, cuál es la imagen, la literatura y la cinematografía también, ¿no? Es decir, qué estereotipo tenemos del el indígena, qué estereotipo tenemos del gran hacendado, qué estereotipo se da de la conquista, por ejemplo. Ahora, bueno, se ha estrenado recientemente aquí en España un nuevo documental, Hispanoamérica, Canto de Luz y Esperanza, que da una visión sobre la conquista de América, ¿no? Entonces se construyen estereotipos que en muchos casos la literatura también creo que contribuyó a construir, pero es muy interesante tu planteo de ver por qué, en qué momentos, a qué políticas siguen, qué políticas nacionales o nacionalistas están respondiendo, cómo son guiados nuestros intereses hacia una literatura y no a otra, ¿no? Y cómo se utiliza tanto el lenguaje, como exponía Romina, o la literatura, la producción literaria, para legitimar determinados procesos, ideas y conformaciones y relaciones. Magdalena, hablabas de relaciones de poder, ¿no? Hay autores que hablan de relaciones de poder que se crean a partir de la colonialidad, que son relaciones asimétricas, lo decía Romina también, ¿no? Esa asimetría que propone el lenguaje. Bueno, en este sentido, me gustaría que me comentaran para analizar este vasto y complejo y controvertido mundo de las vulnerabilidades, de la discriminación, de la segmentación, eh, ¿por qué no decirlo?, de la xenofobia o del racismo generado a través del lenguaje y expresado a través de la literatura, ¿no?, que es lo que nos convoca hoy en este conversatorio. ¿Qué tipo de fuentes, de corpus documental trabajan cada una de ustedes desde su ámbito académico? Y al mismo tiempo, ¿qué objetivos se proponen en el análisis de ese corpus documental? Si me permitís, Magda, tomo la palabra. Sandra, como hemos conversado en muchos de nuestros intercambios, tanto personales como en diferido, eh, bueno, mis trabajos de investigación están centrados fundamentalmente en la colonia, en el periodo colonial americano y particularmente centrado en lo que sucedió en Argentina, bueno, el Alto Perú y demás. Estoy llegando ya desde el siglo XVII, que es mi lugar temporal de análisis, hacia el XIX ahora, con algunas reflexiones ya de la época republicana. Los materiales con los que he trabajado son fundamentalmente expedientes judiciales, sustanciados aquí en la región de Córdoba del Tucumán, a donde estoy viviendo, en Argentina.
expedientes judiciales que son o fueron sustanciados entre población de origen española, entre sí, digamos, y los objetos de esos, los objetos problemáticos de esos expedientes son variados, ¿no? Población indígena que va y viene, cesión de tierras, delitos, delitos por el honor, digamos, cuestiones de adulterios, incestos, bueno, hasta asesinatos, ¿no? Eh, otros materiales con los que he trabajado, otro corpus, es cartas personales también sustanciadas aquí en Córdoba, y estas que estoy iniciando, sobre las cuales estoy iniciando el estudio, también cartas personales de mujeres bolivianas del siglo XIX. Cartas también que son, cuando digo personales, las quiero separar de las administrativas, de las judiciales, de las comerciales, estas cartas personales en las que se juegan sensibilidades, se juegan dolores, se juegan indignaciones, vergüenzas, esperanzas, iras, digamos, un universo variopinto de temáticas que dan lugar a estas cartas. También he trabajado visitas. Bueno, ese es un corpus que he trabajado hace muchos años, cuando era muy joven, visitas a las encomiendas de Córdoba. Bueno, el género visita es un género bastante importante en la vasta discursividad que toca el mundo americano, ¿no? Un visitador que es un representante de la corona y, bueno, particularmente de las audiencias, sale a visitar una jurisdicción, en este caso la gobernación del Tucumán, hace visitas en cada una de las ciudades más importantes, y toma declaraciones a encomenderos, protectores de naturales, indios encomendados, etcétera, ¿no? Recogiendo la palabra de todos ellos en esta situación de los primeros contactos, ¿no? Esta visita no es tan temprana, es de 1692, es un corpus vastísimo, que bueno, he entrado a ese material desde diferentes costados, analizando, por ejemplo, el rol de las mujeres indias el rol, pero cuando digo rol tal vez no soy precisa, el peso de la palabra de las mujeres indias en este vasto corpus, ¿no? Mujeres que mujeres que reclaman ser bien tratadas, mujeres que comentan cuál es la situación de vida dentro de las encomiendas, mujeres que amamantan y cuidan a los hijos de las encomenderas, mujeres que tienen estrategias de resistencia y de resiliencia para salirse de esos ámbitos de opresión y, por ejemplo, se casan y huyen en matrimonio con alguien. Es decir, un corpus que, cuando digo corpus me refiero a todos estos materiales, un corpora en todo caso de documentos que permiten hacer un reconocimiento amplio de cuál es la situación social, cultural e incluso no solo también material o económica de la colonia en esta zona a la que me dedico, sino es un estudio de alguna manera simbólico, ¿no? Cómo estos textos, cómo estos materiales son los puentes para ingresar a problemáticas que son sociales fundamentalmente, no se puede escindir la práctica discursiva, la práctica en el lenguaje, de aquello que es una práctica social. Metodologías o formas de análisis hay muy diversas para ingresar estos materiales. Para mí uno de los modos privilegiados para entrar es partir de los aportes, por ejemplo, sobre el género discursivo de Bakhtin, y allí ver cómo, por ejemplo, se reconocen temáticas relevantes frente a otras que son más subalternizadas, cómo la composición o la estructura
de estos materiales, tanto cartas por un lado, expedientes por otros, visitas por otro. La estructura de estos documentos deja ver todo un universo de jerarquizaciones, un universo de hegemonía frente a otras voces que se encuentran en lugares contrahegemónicos, e incluso más, la tercera pata de un análisis de género discursivo podría ser el estilo, que tiene que ver con reconocer cómo en estos documentos los formalismos, las citas en latín, por ejemplo, las fórmulas, que las hay, por ejemplo, en las cartas de ingreso de saludo inicial y de saludo final, o en los expedientes judiciales, esos grandes segmentos en donde hay una extrema formalidad. De alguna manera dejan ver estos discursos. Me interesa mucho lo que has mencionado, el universo de las emociones, ¿no? Que es un ámbito que se nos abre a los investigadores de las ciencias sociales. Por ahí hace unos años leía un texto de Pablo Rodríguez, el colombiano, que decía ese campus o ese corpus documental tan esquivo al historiador, ¿no? Y creo que hoy se pone de manifiesto y que el análisis del lenguaje, por ejemplo, es un elemento fundamental para poder acercarse a él. Creo que hay una necesidad de revisitar las fuentes desde otras perspectivas, revisitar los documentos con una visión diferente, buscando un análisis y una conexión con estas problemáticas que son atemporales, que trascienden, que atraviesan fronteras de espacio y de tiempo. Y también la idea de cuestionar lo que yo llamaría un poco las creencias historiográficas, ¿no? Esta idea de que las sociedades de antiguo régimen tienen que ser jerarquizadas, que no existen mecanismos de movilidad, que no hay procesos de blanqueamiento, de mulatización en paralelo, que, como decía antes, que muchos de los elementos o incluso del lenguaje que encontramos en las fuentes de los siglos XVII y XVIII están presentes en las sociedades mexicanas, peruanas, del norte argentino actualmente, ¿no? En pleno siglo XXI. Me parece que eso es un elemento importantísimo y nos llama a una reflexión muy, muy importante, porque no nos podemos quedar con un análisis de nuestro corpus documental, de nuestras fuentes o de nuestros intereses para el siglo XVII. Creo que esa visita de la que hablas, Romina, como bien dices, está abriendo puertas de reflexión y para poder mirar otras situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Y cuestionarnos como sociedad qué hemos cambiado o qué hemos perpetuado, ¿no? Exacto, un poco la mirada en diacronía permite ese panorama, permite como el acceso a esos pequeños lugares que en algún momento funcionaron como pequeñas grietas, y de pronto a la luz de otras coordenadas podemos revisitarlos, reobservarlos. No creo que la idea pase por reinterpretar, pero sí mirar con ojos de que estas sociedades han sido plurales, han estado jerarquizadas, han tenido sistemas han puesto en marcha estrategias de resistencia, de resiliencia, que en los discursos quedan allí enclavadas como lugares a donde tenemos que ir a mirar a aquellos que nos interesamos por estas problemáticas. Así es. Magdalena, yo quisiera preguntarte sobre además de tu corpus documental, que evidentemente está centrado a la literatura y a la producción literaria, pero que nos contaras un poquito cuáles son los efectos en términos sociales, políticos, que provocan los textos literarios a los que tú te acercas, los que tú analizas, en relación con estos temas de vulnerabilidad relacionados, por ejemplo, con cuestiones de género, con cuestiones de migración, de procesos migratorios, de diversidades étnicas o incluso de autoidentificación sexual, ¿no? Estos y muchos otros temas que están en el punto de mira de estas vulnerabilidades.
Sí, me parece que hay como un camino de ida y vuelta entre esa configuración que se da en el marco de los textos literarios y los acontecimientos sociales históricos que se dan en el mundo extratextual, ¿no? Entonces, lo que yo creo que uno de los efectos que se provoca es poder presentar y exponer determinado tipo de temas que de repente puede suceder que la dinámica social no estén suficientemente discutidos o suficientemente advertidos y entonces de alguna manera los textos literarios proponen, ¿no? Esferas de discusión respecto de ciertos temas, etcétera. En ese sentido, creo que lo que nos posibilita la literatura es poder reflexionar sobre sujetos, sobre personajes que han sido minorizados, por ejemplo, o que han sido invisibilizados, que han sido marginalizados. Es muy interesante cómo la configuración de personajes en el género narrativo, por ejemplo, coloca un poco de énfasis en ese tipo de cuestiones cuando el personaje protagonista es una mujer negra de una favela de Brasil, por ejemplo, ¿no? O cuando el personaje principal es, no sé, un indígena urbano que vive en la ciudad del Alto en Bolivia. Creo que ahí ese giro o ese cambio que se da en la elección de personajes, en la elección de cómo configurar una trama narrativa, etcétera, etcétera, da cuenta también de, en definitiva, qué es lo que se quiere discutir y cuáles han sido las lógicas habituales de composición literaria que muchas veces estuvieron ligadas a las esferas de poder y a una cultura letrada. De modo que yo trabajo con literatura latinoamericana contemporánea, lo cual, digamos, me da un corpus que es muy dinámico, específicamente el boliviano, pero también en relación con ese el argentino o el de Brasil. Y claramente, digamos, ¿no? Hay como un diálogo, como una relación muy fuerte entre lo que sucede en las esferas sociales, el cambio o la impugnación, ¿no? De algunos discursos políticos y cómo la literatura reverbera con eso, cómo se hace eco y cómo propone a la vez, como decía hace un momento, nuevas miradas, otras. Lo más interesante que tiene el discurso literario para ofrecer, creo yo, que es la diversidad, la heterogeneidad, la inestabilidad y la falta de un discurso cerrado sobre sí mismo, propuesto como totalidad absoluta. Eso en el plano de la literatura, por suerte, no se da, sino todo su contrario, ¿no? Y ni qué decir cuando pasamos de tramas narrativas al análisis o a la lectura de voces en la poesía que tienen una manera muy singular de posicionarse dentro y desde la literatura hacia el mundo social, histórico y político. En ese sentido, creo que la literatura en general tiene muchísimo que aportar y muchísimo diálogo que ofrecer con otras esferas, con otras disciplinas en el ámbito del conocimiento. Y también, digamos esto, que la literatura no requiere de especificidades en la lectura, de una especialización, sino que más o menos está al alcance a través de bibliotecas o, bueno, el propio consumo que se puede dar. Y entonces en ese sentido, digamos también, bueno, la posibilidad de leer, ¿no? Otras configuraciones y otras posibilidades de vida dentro de nuestra sociedad. Mm. Se me ocurre interesante lo que señalas, ¿no? La importancia de la literatura porque se abre a todos los sectores. No hace, en este conversatorio se hizo muy frecuente una palabra que anoté, que se pronunció varias veces, que es heterogeneidad. Y es una palabra que particularmente para mí tiene una carga muy importante, una carga muy positiva, ¿no? Tratar de ver la heterogeneidad como un valor añadido a todos los procesos que vivimos, ¿no? Entonces, decías, Magdalena, la importancia de la literatura por llegar a ámbitos heterogéneos, por llegar a espacios, a sectores sociales, económicos, culturales, diversos, y permitir ver
sujetos que están invisibilizados, que están marginados, que los encontramos, Romina, en las fuentes históricas, pero que la literatura de repente lo pone a pie de calle, ¿no? Como lo puede hacer la fotografía o la pintura o la cinematografía, creo que son elementos importantes. Pero sobre eso me siento obligada a hacerte una pregunta, Magdalena, que es, ¿qué pasa con las nuevas generaciones que cada vez leen menos? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Para que ellas no solamente se acerquen a este universo de las problemáticas de vulnerabilidades, desigualdades o segregaciones, sino a problemáticas sociales que son comunes y que son comunes en un mundo que a mí no me gusta llamar globalizado, pero sí conectado, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a esto? ¿Por qué no leen? ¿Qué podemos hacer como sociedad? Mira, yo creo que esa es una pregunta que de tiempo en tiempo vuelve porque nos va preocupando, porque definitivamente es una pregunta que surge también en relación estrecha con los avances tecnológicos y los nuevos hábitos de consumo tecnológicos que tenemos en la actualidad. Yo no sé si los más jóvenes, las más jóvenes han dejado de leer, sino que creo que leen de otras maneras, leen de otros modos y, digamos, también consumen literatura de otra manera, ¿no? A mí me llama mucho la atención el hábito de estar con el audiolibro, por ejemplo, mucho audiolibro circulando y mucho podcast, por ejemplo, en plataformas como Spotify, etcétera, mucho podcast dedicado a la literatura que los jóvenes y las jóvenes van escuchando, ¿no? Entonces, quizás no vemos tanto la lectura, pese a que hay mucha lectura también en dispositivos tecnológicos, ¿no? En distintos aparatos. No sé, yo soy optimista en el sentido de pensar que la lectura y la literatura y la cultura del libro inclusive, tienen mucho todavía para dar. Creíamos hace 20 y pico de años atrás que, bueno, con el cambio de siglo, etcétera, íbamos a abandonar o que iba a haber una crisis del soporte libro. Y creo que, bueno, 25 años después podemos estar todavía haciendo un análisis. Yo creo que lo que sí sucede es que tenemos que estar abiertas a pensar que hay otros modos, quizás no los tradicionales, sino otras maneras de acercarse al arte, de acercarse a la literatura específicamente, y que ciertos modos van cambiando también, ¿no? Interesante y reto como sociedad para también producir, ¿no? De otra forma, llegar a la sociedad no a través de lo que conocemos tradicionalmente, sino de estos otros mecanismos. Los podcasts son, bueno, todo hoy es tiktokeable, Sí. ¿no? Y eso también nos acerca una herramienta. Bueno, chicas, yo creo que han hecho un análisis fantástico sobre el uso del lenguaje, la literatura, la producción literaria en torno a la problemática de la vulnerabilidad, de la desigualdad. Bueno, como reflexión final a esta maravillosa charla que tuvimos, este encuentro entre dos grandes especialistas, que espero que les haya servido de inspiración para tratar estas problemáticas, hay una palabra que se repitió de forma frecuente y es la palabra heterogeneidad. Y es la palabra, digamos, que tenemos que empezar a valorar o a mirar desde ángulos diferentes para entender que las sociedades son diversas, son heterogéneas y que esa heterogeneidad nos enriquece, nos aporta, es un valor añadido, que así como desde el discurso, el lenguaje, la literatura, la historia, la demografía, las ciencias jurídicas, el arte, la filosofía o cualquiera de las ciencias sociales a las que queramos acercarnos, la problemática de las desigualdades, de las vulnerabilidades, sigue siendo un tema vigente. Es un tema que se ha construido en épocas pretéritas, pero que ha evolucionado junto con las sociedades y que adquiere formas, niveles y sujetos, algunos que son los mismos, que ahí están, y otros que van adaptándose o que van cambiando a estas nuevas y lamentables realidades de la exclusión. Como reflexión final, ¿qué podemos decir a este maravilloso conversatorio que hemos tenido? Y muchísimas gracias, colegas. ¿Qué podemos decir, Romina? ¿Qué podemos decir, Magdalena, como conclusión?
De mi parte, yo, digamos, estoy convencida de que el diálogo que pudiera generarse entre quienes estamos haciendo este congreso desde los diferentes lugares, diferentes regiones, representantes de diferentes países, haciéndonos eco de diferentes problemáticas, eso ya es un principio de acción, que podamos dialogar, encontrarnos con nuestros con nuestras aportes, nuestros puntos de vista, siempre respetuosos de la alteridad, respetuosos de la otredad, como ya se ha dado en diferentes ediciones de este mismo Congreso, ¿no? Para mí, este es uno de los posibles lugares. Y luego, eh, también pensaba mientras hablábamos, que este conversatorio, digamos, no tiene ningún fin que vaya más allá de compartir lo que estamos haciendo, de dar a conocer una pequeñísima arista de un trabajo que puede desplegarse y ampliarse en múltiples direcciones. De mi parte quedo a disposición como participante de este conversatorio, como colega de otros tantos que están pensando en la misma dirección, para entablar futuros diálogos, tanto a través de la plataforma como de manera más personal, como figuran y constan nuestros correos en estas participaciones. Y bueno, alentarlos a seguir haciendo trabajos que enriquezcan, ¿no?, los modos plurales de ver nuestras realidades y, y, y nuestras estrategias tanto de resiliencia frente a tanta dificultad que presenta el mundo actual y nada, no mucho más que eso. Acá estoy para futuros diálogos y encantada de haber participado de este rato de conversación. Sí, bueno, de mi parte también muy agradecida por la oportunidad. Sobre todo quisiera referirme en estos últimos minutos de esta reunión a atender las experiencias concretas, que muchas veces en muchos trabajos académicos que se reúnen en congresos de este tipo, bueno, nos posibilitan una ampliación de la mirada, una ampliación de mundo a partir del relato o del estudio de experiencias que quizás de otra manera no podríamos conocer o no podríamos llegar. En ese sentido, valoro un montón el trabajo que colegas y estudiosos y estudiosas hacen desde sus pequeños o grandes lugares académicos, desde sus lugares disciplinares, que posibilitan en el intercambio a quienes escuchamos y a quienes estamos participando, digamos, de este tipo de encuentros académicos, nos dan la oportunidad de conocer un poco más, de aprender un poco más de las experiencias de estudio, pero de las experiencias también sociales, políticas en territorios para muchos o muchas de nosotras a veces desconocidos, y seguir apostando, ¿no?, por estudiar o por acercarnos a diversas subjetividades que, bueno, que atraviesan situaciones muchas veces que son diferentes a las nuestras. En ese sentido, ya que vos, Sandra, mencionabas recién lo de la heterogeneidad, bueno, asumirnos como una sociedad compleja y heterogénea que necesita robustecer esos lazos de empatía y de conocimiento para poder seguir sosteniéndose en el plano de lo mejor que se pueda, ¿no? Bueno, yo creo que está todo dicho. Nos pasaríamos horas aquí hablando con Romina Grana y Magdalena González Almada de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Muchísimas gracias. Damos con este maravilloso conversatorio por inaugurado estas 2 jornadas de intenso trabajo de colegas y especialistas de distintas latitudes, donde seguramente todos vamos a salir muy enriquecidos del diálogo, de la intercomunicación, que es en definitiva lo que este Congreso Internacional de Identidades, Inclusión y Desigualdad se viene proponiendo desde hace 4 años. Bueno, bienvenidos a todos y a todas, que tengáis unas jornadas de trabajo estupendas. Muchas gracias, Magdalena. Gracias, Romina. Hasta la próxima. Gracias.
Un abrazo.